entre las agudas, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de las crónicas? Crónicas también van a ver, pero van a ser un poco más variadas en cuanto a su presentación, ya sean pulmonares o extrapulmonares. Problemas de la vía aérea, fibrosis, por ejemplo, cuadros fibróticos que son de larga data, de larga presentación. Los cuadros neoplásicos que no se manifiestan de un momento a otro también tienen una evolución larvada. En cuanto a lo que son alteraciones de parénquima pulmonar, lo más importante, las enfermedades intersticiales o los procesos obstructivos también. Dentro de las enfermedades pleurales, la fibrosis pleural, cuadros neoplásicos también son frecuentes. Vasculares, las TEN, definitivamente son las primeras que debemos pensar nosotros. Problemas vasculíticos, también autoinmunes, ¿no? Alteraciones de la pared torácica, ya sea esto por secuela de un trauma o por una alteración congénita, ya sea por una deformidad, procesos neoplásicos a nivel de la pared torácica, también puede condicionar disnea crónica. Y por último, la enfermedad de los músculos respiratorios, esos trastornos neuromusculares o también la fatiga muscular. Esto en cuanto a los problemas pulmonares, mientras que los extrapulmonares, diversas causas cardiovasculares, cardiopatías isquémicas o valvulopatías que pueden producir la disnea de forma crónica. Procesos metabólicos, fundamentalmente estados acidóticos, ¿ya? Hematológicos, la anemia. La anemia no se instala de un momento a otro, a no ser que haya una pérdida importante y súbita, ¿ya? Tiene su proceso y eso también va a conducir la presencia de disnea. Las hemoglobinopatías también que están consideradas acá. Aspectos psicológicos. Pero ustedes dirán, pero ¿y cómo un aspecto psicológico va a condicionar disnea? Cuando ustedes lleguen a psicología o a psiquiatría, van a hablar sobre lo que son trastornos depresivos o ansioso-depresivos. Estos trastornos van a tener dentro de su cortejo sintomático, dentro de su forma de presentación, muchos aspectos de somatización. ¿Qué significa somatización? Significa que el paciente que presenta este tipo de trastornos psiquiátricos o psicológicos van a empezar a tener manifestaciones orgánicas. Por ejemplo, cuando van a haber pacientes que van a empezar a manifestar cuadros depresivos y su forma de organicidad de este cuadro va a ser, por ejemplo, dolores de cabeza, ¿ya? Cuando el paciente está sometido a estrés, a tener una discusión, ya sea en la casa, con papá, con la pareja, qué sé yo, no hay otra manifestación que no sea dolor de cabeza. Organicidad. Hay una manifestación clínica sobre un problema psicológico o psiquiátrico. A otros pacientes, por ejemplo, empieza a manifestarse dificultad para la eyaculación, sensación de debilidad en miembros inferiores. Uno puede pensar que hay un problema neurológico, o puede un problema a nivel medular, un problema a nivel de incluso neuromuscular, terminaciones nerviosas, qué sé yo. Pero no, cuando uno ahonda un poco más la anamnesis, se da cuenta de que está relacionado al cuadro ansioso depresivo. Y así, pacientes que presentan dolores de hombro, pacientes que vienen con sensación de ahogo, con sensación de dolor opresivo a nivel del pecho. No es lo primero que hay que pensar, pero cuando uno avanza con los estudios y todo sale normal, mantiene la molestia del paciente, entonces podemos pensar que hay un cuadro psicológico, psiquiátrico de fondo. ¿Ya? Y entre las misceláneas, los problemas de reflujo gastroesofágico, las faltas de entrenamiento, pacientes que no hacen actividad física también pueden presentar disnea cuando se someten a un esfuerzo o a una actividad física exigente repentina. El mal de altura es algo que también hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, los problemas legales, se llega a la simulación. Cuando ustedes estén haciendo la práctica médica, se van a encontrar con muchos pacientes que van a llegar a buscar consulta y les van a decir: doctor, ¿sabe qué? Yo tengo, qué sé yo, un juicio de alimentos, ¿ya? Y mi audiencia es en 5 días, pero me están citando allá en Ayacucho. Pero mi trabajo está acá, doctor, no voy a pedir, por favor, un certificado médico. Simulando, o sea, queriendo obtener un beneficio legal. Entonces, eso es pandemia. Hay problemas que se van a manifestar teniendo una base de simulación. Listo. Hay varias formas de presentación clínicas que tiene la disnea, ¿verdad? Estas son las más importantes, las más comunes estadísticamente. Hablamos de disneas de esfuerzo, hablamos de disneas de reposo,
las disneyas paroxísticas nocturnas, ¿ya? La ortopnia, la bradypnia, que tiene que ver con la posición del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta información? Que nosotros debemos darnos cuenta que el paciente puede manifestar dificultad respiratoria en muchas situaciones. Incluso puede presentarse esta disnea en situaciones posturales específicas. El paciente puede estar recostado, aparentemente en reposo. La lógica indica que no debería haber ninguna dificultad respiratoria, pero el paciente la presenta cuando está en el decúbito. Y cuando le ponemos algunas almohadas o se sienta, mejora esa dificultad respiratoria, disminuye la sensación de falta de aire. Entonces, esto tienen que revisarlo bien, porque nos indica cuál es la variedad clínica con la cual se va a presentar el evento de disnea. Ya, para que lo tengan como recuerdo, nosotros, para tener el deseo o el estímulo de inspirar, tenemos señales que son aferentes, señales que le indican a nuestro cuerpo que es necesario hacer un proceso de respiración, un ciclo de respiración. Entonces, ¿cuáles son estas? Fundamentalmente, la falta de aire, ¿no es cierto? La falta de aire que va a estar detectada a nivel, por ejemplo, de los nódulos carotídeos, ¿no es cierto? Va a haber receptores a nivel de la vía respiratoria superior y va a haber una sensación de opresión en el pecho. Obviamente que no es algo que se vaya a evidenciar fácilmente. Es parte de un pequeño mecanismo que se da, el cual, como señal aferente, indica a nivel de corteza que es necesario que inhalemos. Se da este evento y las señales aferentes lo que hacen es producir, por ejemplo, la contracción del diafragma, subir la incursión de bases o subir las bases de los diagramas como pulmonares, empiezan a funcionar un poco los respiratorios para anchar un poco más la caja torácica, crear una presión negativa y permitir el ingreso de aire, ¿no es cierto? Se va a dar también la presencia de activación a nivel de lo que es el tronco encefálico, ¿no es cierto? Y de lo que inicialmente la corteza sensorial era quien daba el estímulo para que se dé la inspiración, es la corteza motora la que hace efectivo este movimiento. Y con eso se completa el ciclo respiratorio. Muy bien. ¿Cómo voy a catalogar yo a mi paciente con disnea? Hay varias formas de clasificar o de tipificar a mi paciente con disnea. Estas son las más importantes. La MRC es un poco más antigua, ¿ya? Casi ya no se usa en muchos lugares. La más usada por nosotros, incluso ahora las guías de cardiología y las guías neumológicas hablan de la escala NIJA para determinación del grado de disnea en el paciente. Es más, este catálogo de NIJA me sirve no solamente para determinar la disnea de mi paciente, sino incluso para determinar su clase funcional. Significa que van a ver dentro de cada uno de estos subtipos características que tiene el paciente en cuanto a su capacidad funcional que van a permitir catalogarlo en una o en otra. Y la escala de Borg, que es una modificación de estas dos anteriores, que lo que busca o lo que buscaba era, mediante un interrogatorio, conseguir una apreciación mucho más fácilmente comprensible por el paciente y que nos dé datos un poco más reales, pero no se ha llegado a determinar su eficacia estadística. Todavía nosotros utilizamos la escala de la NIJA, ¿ya? Entonces, esas son las 4 clases funcionales de disnea utilizando el esquema de la NIJA. Voy a hablar de una clase 1 en la cual el paciente va a tener ausencia de síntomas, ¿ya? Siempre y cuando le permita vestirse o desnudarse sin presentar ningún tipo de problema. La clase 2 va a ser aquella dificultad respiratoria que el paciente va a presentar haciendo actividades cotidianas, haciendo actividades normales. La clase 3 es aquella que ya va a presentarse cuando el paciente va a realizar actividades que son menos exigentes que las anteriores, mucho menos exigentes, pero ya va a haber sensación de falta de aire. Acá ya podemos hablar incluso con la dificultad respiratoria dada en el reposo. Y acá, en la clase 4, el paciente está en disnea casi permanentemente. En el reposo incluso ya es mucho mayor esta sensación
Entonces es importante que nosotros conozcamos bien las clases funcionales de la misma. Listo. El dolor torácico es otro signo que debemos nosotros considerar, pero que es de una presentación muy variada. El dolor torácico puede estar relacionado a múltiples patologías, pero nosotros debemos saber entender cuál es la naturaleza del dolor torácico desde el punto de vista cardiológico y cómo podemos nosotros identificar. Hay muchas causas de dolor torácico. Dentro de las más importantes están estas de acá, las de origen cardiovascular y las de origen no cardiovascular. El dolor torácico cardiovascular, por ejemplo, la angina, ¿no? El dolor anginoso típico que ustedes conocen. Otras causas de dolor torácico ocasionado por patología cardiovascular, las disfunciones aórticas, la pericarditis, que son las importantes tomar en cuenta, problemas valvulares como el prolapso de la mitral, como ejemplo. Y dentro de las no cardiovasculares tenemos digestivas, respiratorias, musculoesqueléticas y psicógenas también. Entonces, deben darse cuenta que el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, tiene mucha importancia en este tipo de signos y síntomas porque van a formar parte de la manifestación. Un cuadro psicógeno, ahora que está mucho más asociado, tiene muchas formas de manifestarse y muchas formas de manifestar también organicidad. Dentro de las digestivas, el reflujo gastroesofágico, lo debemos tomar en cuenta. Problemas de gastritis, ya sean estos agudos o crónicos, pueden condicionar el dolor torácico. Cuadros de pancreatitis, dependiendo de cómo se manifieste el dolor. No es frecuente que haya un dolor netamente torácico en la pancreatitis, pero va a depender si hay algún tipo de complicación para que se manifieste. Dentro de las respiratorias, la tromboembolia pulmonar definitivamente que se nos lleva de encuentro. Es la primera causa, si hablamos de patologías que no son cardiológicas, que podría ocasionar dolor torácico, ¿ya? Las neumonías, cuando estas ya son crónicas o tienen una gravedad importante, podrían presentar dolor torácico. Las musculoesqueléticas, fundamental. Nosotros debemos tomar en cuenta que van a haber alteraciones articulares o osteoarticulares en caja torácica que pueden condicionar dolor torácico. Muchas veces el paciente viene con una intensidad de dolor muy importante. Pacientes generalmente geriátricos o personas adultas jóvenes a partir de los 45 50 años que vienen con dolores torácicos muy importantes. Uno puede pensar que hay una afectación mayor, pero cuando hace el examen físico específico, ¿no?, va a determinar que de repente el dolor está enfocado específicamente en lo que es la articulación costocontral. Entonces, los problemas de costocondritis son muy frecuentes en la presencia de dolor torácico. Y las psicógenas que ya les había mencionado. Otra vez más de lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Estas son las causas fundamentalmente cardiovasculares. Hay que tomar en cuenta cuadros isquémicos coronarios se van a dar, problemas o alteraciones en el ritmo lo pueden ocasionar.